El Edicto de Milán, un hito en la historia del cristianismo. El Edicto de Milán fue un decreto promulgado en el año 313 después de Cristo, marcó un cambio significativo en la situación legal del cristianismo dentro del Imperio Romano. Aunque a menudo se considera como el fin de las persecuciones, la realidad es más compleja. El edicto, emitido por los emperadores Constantino y Licinio, establecía la libertad religiosa para todos los ciudadanos, incluyendo a los cristianos, devolviéndoles sus iglesias, cementerios y propiedades confiscadas. A menudo se considera el fin de las persecuciones contra los cristianos, aunque es importante destacar que el Edicto de Tolerancia de Galerio en el año 311 y anterior al de Milán, fue de mayor importancia, y que las persecuciones continuaron en algunas regiones incluso después de la promulgación del Edicto de Milán. Maximino Daza, uno de los emperadores romanos de la época, continuó persiguiendo a los cristianos incluso después de la promulgación del edicto. El Edicto de Milán se produjo en un contexto de cambio político y religioso dentro del Imperio Romano. El imperio estaba gobernado por un sistema de tetrarquía con 4 emperadores compartiendo el poder. El Imperio Romano, antes inconmovible, empezaba a ser sacudido por pueblos del norte de Europa y Rusia, y el poder se dividía entre varios Augustos y Césares. Constantino, uno de estos augustos, se convirtió al cristianismo tras una visión en la que vio una cruz con la inscripción, "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Constantino, influenciado por su madre Helena, una ferviente cristiana, creía que el Dios de los cristianos le había dado la victoria en la batalla del puente Milvio y que este mismo Dios protegería al imperio si los emperadores lo adoraban. Esta creencia lo llevó a favorecer a la Iglesia cristiana con privilegios y donaciones. Tras la victoria de Constantino sobre Magencio, cerca de Roma, en el puente Milvio en el año 312, Constantino fue proclamado Augusto por el Senado, otorgándole preeminencia legal. En el año 313, Constantino y Licinio se reunieron en Milán y promulgaron el Edicto de Milán, consolidando la libertad religiosa del cristianismo. Las relaciones entre los dos emperadores se deterioraron, en parte por sus diferencias religiosas. Constantino favorecía a los cristianos y Licinio a los paganos. Constantino derrotó a Licinio en el 324, unificando el poder del imperio bajo su mando. A pesar de su conversión, aunque sus motivaciones son objeto de debate, Constantino tenía una visión ambigua del cristianismo. Si bien apoyó la religión, construyó iglesias y otorgó privilegios al clero, también buscó ser reconocido como Pontifex Maximus, e inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. Aplazó su bautismo hasta el final de su vida, exagerando la eficacia de las ceremonias. El Edicto de Milán, promulgado en este contexto, fue un momento crucial en la historia del cristianismo, marcando el fin de las persecuciones y el inicio de su ascenso como religión dominante en el Imperio Romano. El edicto permitió que los cristianos practicaran su religión abiertamente y sin temor a persecuciones. Esto condujo a un rápido crecimiento del cristianismo que se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano en los siguientes siglos. Es importante destacar que el Edicto de Milán no estableció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esto ocurrió más tarde, en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio I. El Edicto de Milán, aunque no fue el único factor, fue un paso decisivo en la transformación del cristianismo de una religión perseguida a la religión dominante del Imperio Romano.